Cuento de Navidad, Juan Bosch, capítulo 5. Mientras el Señor Dios dormía, su Hijo crecía en la tierra, se hacía hombre y salía a predicar la palabra de su Padre. Amaos los unos a los otros, decía a las multitudes. No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Y recuerda que será medido con la vara que midas a los demás. El Hijo del Señor vestía con humildad, andaba descalzo por los caminos polvorientos de Galilea, visitaba a los pobres y a los enfermos, curaba a los paralíticos y hacía hablar a los mudos. Los ciegos recobraban la vista con solo tocar su vestidura. Jesús cura a los enfermos y devuelve la paz a los espíritus. Jesús predica el perdón de los pecadores y la vida eterna. Decían los hombres, las mujeres, los niños, llenos de asombro. Jesús multiplica los panes y los peces. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Cubierto con su vestidura humilde, descalzo y quemado por el sol, el Hijo de Dios parecía, sin embargo, un rey, pues tenía el porte digno, la mirada benevolente y señorial, los gestos tranquilos, la voz dulce. Predicaba bajo los árboles rodeado de gente, o a orillas del lago. Dormía en las barcas o en las chozas de los pecadores. Les decía a los hombres que abandonaran la crueldad, que no vieran solo lo feo y lo malo de los demás, sino lo bello y limpio, que no despojaran a nadie de lo suyo, que todo era creación de Dios, que había hecho la tierra para la felicidad de todos. Jesús, el Hijo que había nacido en el establo de Belén, aquella noche en que el lucero alumbró la ruta de don Nicolás y de los reyes, hablaba para que los hombres supieran cuál era el deseo del Señor Dios. Él era el maestro que el Señor Dios había elegido para que enseñara a la humanidad vivir en paz, en la paz y el amor. En verdad, de verdad os digo que aquellos que sean buenos y puros de corazón se sentarán conmigo a la diestra de mi Padre, aseguraba Jesús. En los atardeceres llegaba de la montaña una brisa que se refrescaba cuando pasaba sobre las aguas del lago. Las estrellas comenzaban a parpadear a lo lejos. Los pajarillos volaban torpemente, aturdidos por el sueño, hacia los nidos donde sus polluelos lo esperaban. Y Jesús se apartaba entonces de las multitudes, se retiraba un poco entre las grandes piedras o entre los escasos árboles que de vez en cuando se veían cerca de los caminos, y allí oraba pidiendo a Dios que le diera fuerzas para convencer a los hombres de que cambiara la cólera por la razón, por la dulzura, la codicia por la generosidad, la crueldad por la justicia. Pero el Señor Dios sabía que debería pasar miles de años antes de que los hombres se dejaran guiar por las palabras de Jesús. Muchos las oirían y las seguirían, pero otros muchos lucharían para que nadie las oyera, pues en la tierra había gente que vivía lujosamente gracias a que eran crueles y atemorizaban a los demás para despojarlo de sus bienes, a que eran codiciosos y querían las riquezas del mundo para ellas solas. Esas gentes tuvieron miedo de la prédica de Jesús, lo hicieron preso y lo acusaron de faltar a la ley de Dios. Así como los reyes y don Nicolás, cuando él nació, creyeron que él era el hijo de Dios, sin que necesitara oírselo decir a nadie, porque ellos eran puros de corazón y no temían a la llegada del Hijo de Dios a la tierra. Y así como cuando él fue hombre, mucha gente humilde y bueno creyó en él y siguió por los caminos y le daba albergue y pan, así los grandes señores, que eran coléricos, codiciosos y crueles, le odiaron porque él predicaba el perdón, la bondad y la justicia, y eso era lo contrario de lo que ellos llevaban en sus almas. Rodeados de hombres con espadas y lanza,
Fueron una noche al huerto donde él oraba y le hicieron preso. Esa noche le abofetearon. El otro día le vistieron de blanco, que era el traje de los locos. Le pusieron en la cabeza una corona de espinas y en el hombro una pesada cruz de madera. Y a latigazos y pedrada le hicieron subir en un cerro, desfallecido de hambre y agotado por el maltrato. Jesús caía a menudo bajo la cruz, pero a golpes le obligaban a levantarse de nuevo. Cuando llegaron a la cima, lo clavaron sobre la cruz, por las manos y los pies, y después metieron la cruz en un hoyo. Ambos lados pusieron a ambos lados pusieron en dos cruces a dos ladrones, como para que la gente creyera que Jesús también era un ladrón. En el extremo de una caña de bambú colocaron una esponja llena de hiel y vinagre, y cada vez que Jesús se desmayaba a causa del dolor, le hacían beber esa mezcla. Muchos desdichados, que ignoraban por qué lo hacía, daban gritos de contento al pie de la cruz. Otros, asustados, se escondían en las faldas del cerro. Otros lloraban en silencio. Al fin le dieron una lanzada a Jesús en un costado, y entonces él dijo con voz de moribundo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La queja de su hijo subió velozmente a los cielos y despertó al Señor Dios. De inmediato miró hacia la tierra y vio allá abajo, sobre un cerro pelado, a su hijo que pendía de una cruz. La indignación le sacudió. Los locos de la tierra habían sacrificado a su hijo mientras él dormía, le habían martirizado, le habían escarnecido y torturado, solo porque predicaba la palabra de Dios. Se indignó tanto que hizo temblar aquel cerro. Saltaban las piedras por los aires, cruzaban el aire los relámpagos, y en medio del día las tinieblas de la noche descendieron sobre las cabezas de los que habían crucificado a Jesús. Y en medio del día las tinieblas de la noche descendieron sobre la cabeza de los que habían crucificado a Jesús. En ese momento Jesús expiraba. El dolor del Señor Dios era indescriptible. Y entonces se le oyó decir: Dentro de 3 días resucitarás y vendrás a estar aquí conmigo, y desde aquí jugarás a hombres y mujeres por los siglos de los siglos. Eso dijo, y a partir de tal momento el llanto o la queja de cualquier niño de la tierra removería sus entrañas. Con ella removida se hallaba, y en vista de que su indignación era tan grande, que de haber seguido despierto habría acabado con el género humano, prefirió dormir de nuevo 2 días más. En el tercero estaría despierto para recibir a su hijo. Llegó Jesús allá arriba y le tocó entonces atender a los hombres, juzgar cuál de ellos había procedido mal y cuál bien, cuál cumplía las palabras de Dios y cuál no. El Señor Dios no tenía en qué ocuparse. A veces se ponía a recorrer los cielos, fijaba sus ojos en uno de los mundos, lo observaba, seguía su ruta. Otras veces volvía la mirada a la tierra y tomaba cuenta de cómo iban cambiando las cosas allá abajo. Morían los reyes, los imperios desaparecían, se formaban nuevos pueblos. Poco a poco mucha gente iba sumándose al número de los que creían en las prédicas de Jesús. Y en lugares distantes se invocaba el nombre del niño que había nacido en Belén, y se le llamaba Hijo de Dios. Años atrás, Gaspar, Melchor y Baltasar recorrían los países cálidos, dejando juguetes en las casas donde había niños, y don Nicolás iba a los países fríos para hacer lo mismo. De cuando en cuando, digamos cada 200 años o 300 años, el Señor Dios se sentía cansado y se dedicaba a dormir. Así fueron pasando los siglos. Pasaron 500 años, pasaron 1000,
1500, 1900 y ya estaban pobladas casi toda la tierra. Hombres de diversas razas cruzaban los mares en barco. Algunos habían inventado máquinas con las cuales se montaban fábricas de numerosos objetos y era grande el lucero de ciudades que se veían aquí y allí, aquí y allá. Pero los hombres no dejaban de matarse entre sí, construían armas para dar muertes, formaban ejércitos para hacerse la guerra. Algunos señores se creían dueños del destino, sometían los pueblos al terror y se hacían adorar como jefes insustituibles. De tarde en tarde, es decir, de siglo en siglo, el Señor Dios despertaba, veía a esos desdichados y sentía pena por ello, pues ¿a qué conducía? Pues ¿a qué conducía que alguien se hiciera emperador o amo de los demás si lo que debe procurar el hombre no es hacerse poderoso, sino bueno? El poder se acaba cuando se acaba la vida, pero la bondad perdura porque produce felicidad en los demás. Algunas veces los hombres parecían volverse juiciosos, usaban la inteligencia en hacer buenas cosas, cortaban las montañas para ir de un mar a otro, unían las ciudades con caminos de tierra y cemento o por medio de ferrocarriles, levantaban hospitales para curar a los enfermos, inventaban medicinas, hablaban de paz entre los pueblos, de bienestar y felicidad para todos, pero a veces retornaban a su locura. En una ocasión el Señor Dios los vio navegando por debajo del agua, y en otra oyó ruidos raros. Quiso ver y le pareció que pasaban grandes pájaros de metal. Los hombres habían creado el submarino y el avión. Tras una guerra en que murieron millones de hombres, el Señor Dios observó muy complacido que en todos los países celebraban la paz con grandes muestras de alegría. Pero 20 años después se oyó un gran estruendo. El Señor Dios hizo su agujero en las nubes y se asomó. Su disgusto no tuvo límite, porque la humanidad estaba matándose de nuevo. Las ciudades quedaban destruidas al paso de los aviones. El fondo de los mares se llenaba de barcos hundidos. Gobernantes, filósofos y oradores de uno de los bandos afirmaban que los seres humanos de un pueblo eran superiores a los restantes habitantes del siglo, que había raza con todos los derechos, que había con todos los derechos y otra destinada a la esclavitud. El Señor Dios no cabía en sí de la indignación. ¿Cómo era posible que olvidaran que todas las razas eran obra suya, creación del Señor Dios, único Rey verdadero del universo? Su hijo, su propio hijo, no había nacido del vientre de una mujer que pertenecía a una de las razas que esos locos llamaban inferiores. Aquella guerra llevaba años cuando se produjo un ruido inconcebible, que llamó la atención del Señor Dios. Fue una explosión que él solo había oído cuando algún mundo estallaba. A seguidas de la explosión se alzó a las alturas una columna de humo resplandeciente que parecía un hongo gigantesco. «Ya hicieron esos locos explotar el átomo», dijo el Señor Dios. Eso le preocupó mucho, pues si los hombres no se apresuraban a dominar el átomo para ponerlo a servicio del bien, podían hacer volar la tierra entera. A seguidas oyó otra explosión. Entonces se llenó de cólera. «¡Paz!», gritó a toda voz. «¡Paz en la tierra, o los hago desaparecer a todos ahora mismo!». ¿Oyeron esa terrible palabra los que dirigían la matanza en la tierra, o sin oírla sintieron que una hecatombe amenazaba al género humano? No se sabe. El caso es que se hizo la paz. De los frentes de guerra volvieron los bosques llenos de soldado. Las madres abrazaron a sus hijos, las hermanas a sus hermanos, a las mujeres. Las madres abrazaron a sus hijos, las hermanas a sus hermanos,
las mujeres a sus maridos. Muchos millones de jóvenes quedaron enterrados en países lejanos, otros desaparecieron en las arenas de los mares, pero los cañones ya no tronaban, ni se oía el estruendo de las bombas. Ese mismo año, cuando en toda parte se celebraba la Navidad y en los templos se oían los cánticos de Nochebuena, el Señor Dios oyó un llanto. Era el llanto de un niño. Subía desde la tierra y sonaba en el silencio de los cielos, en forma desgarradora. Ese niño sufre, pensó el niño Dios, pensó el Señor Dios, lleno de amargura. Recordó el día en que su hijo moría en la cruz, sintió que el corazón se le llenaba de dolor, miró hacia abajo y he aquí lo que vio. Había en la tierra un río, y al norte de ese río un país que los hombres llamaban los Estados Unidos de América. Y allí caía la nieve. Al sur había otro país, se llamaba México, y estaba entre los países cálidos. El Señor Dios nunca se había preguntado por qué los hombres se agrupaban en países, los bautizaban con hombres, los bautizaban. El Señor Dios nunca se había preguntado por qué los hombres se agrupaban en países, lo bautizaran con nombres, establecían fronteras entre ellos. Esas costumbres pertenecían a lo que él llamaba pequeñeces humanas, que ningún interés tenían para él. Ahora bien, como en muchas otras partes del globo, donde sucedían cosas parecidas, en esos dos países que estaban juntos, los habitantes eran distintos y hablaban lenguas diferentes. El niño que lloraba era de México, no tenía madre y vivía con su abuela, y su padre en una choza de barro. El niño que lloraba era de México, no tenía madre y vivía con su abuela y su padre en una choza de barro, cerca de la frontera. Era una criatura de pelo negro, de negros ojos, de linda piel quemada y blancos dientes. Lloraba porque no tenía juguetes con que celebrar la Navidad de Jesús. ¿Cómo y por qué era posible que un niño sufriera por falta de juguetes en un mundo de gentes que habían destruido en la tierra cientos de ciudades y millones de vidas? ¿Cómo podía explicarse que los hombres fabricaran cañones y bombas en vez de juguetes para los niños? ¿Por qué sufría él que le impedía ser feliz esa noche a el pequeño retoño de vida, ignorante de las maldades humanas? El Señor Dios no podía comprenderlo y se sentía abrumado por aquel llanto. Nicolás, por ahí hay un niño que llora a causa de que no tiene juguetes esta noche, gritó él con su gran vozarrón. Don Nicolás, a quien la gente llamaba Santa Claus o Papá Noel, oyó el Señor Dios y juntó las manos sobre la boca para responder lo más alto que pudo. Lo sé, Señor, pero no está en mi tierra, sino en la de los reyes. ¿Y a mí qué me importa que estés en tierra de los reyes? Yo no fijé frontera como han hecho los hombres, y ese niño está cerca de donde tú te hallas. Ponle remedio a eso antes de que me enoje. Jamás había oído el buen Santa Claus lenguaje tan impresionante, pero comprendió que el Señor Dios tenía razón, puesto que él se hallaba en Texas, cerca de la frontera con México, y los Reyes Magos andaban lejos hacia el sur. La conclusión a que llegó Santa Claus fue esta: el Señor Dios está de mal humor y vale más complacerle. Y como él estaba acostumbrado a hacer las cosas de la mejor manera posible, se metió en una casa donde entendió por las antenas que había estación de radio aficionados, y comenzó a llamar a los tres reyes. Al cabo de mucho rato oyó una voz que decía: QRK, QRK, Baltasar contestando a don Nicolás. Por favor, hagan cadena. Por fin, parecía que la situación iba a mejorar. Santa Claus no perdió tiempo en informar. Hay un niño llorando cerca de aquí, Rey Baltasar, en la frontera con México, y el Señor Dios dice
que es posible, ¿no? Y el Señor Dios dice que es porque no tiene juguete. Me pidió que arreglara eso y parece estar de mal humor. A mí se me acabaron ya los juguetes. ¿Crees tú que podríamos hacer algo para complacer al Señor Dios? La voz de Baltasar cruzó en el acto los aires para explicar que también ellos, los Reyes Magos, habían oído al Señor Dios cuando se dirigía a Santa Claus, pero que no podían hacer nada por el momento en favor del niño, porque carecían de juguetes suficientes para toda la población infantil y por eso había dejado a ese niño fuera de las listas. Tuvimos que racionar las entregas este año a causa de la guerra última, decía Baltasar. El Señor Dios estaba oyendo desde allá arriba y sin pedir permiso se metió en la conversación. No quiero explicaciones, quiero soluciones. Ese niño sigue llorando. Si ese niño sigue llorando, voy a hacer un escarmiento ejemplar con todos ustedes, con los reyes y con un Nicolás. Ya lo saben. Tronó. Es inútil hablar del mal rato que pasaron Santa Claus y el rey Baltasar. Los dos se quedaron mudos y al fin se oyó la voz de Santa Claus diciendo: ¿Ya oíste? El rey Dios pierde la cabeza cuando oye a un niño llorando. Piensen ustedes en alguna manera de resolver el caso, que por mi parte yo haré algo. Para Santa Claus la situación no era fácil, pues pasaba ya de medianoche y él había repartido todos los juguetes que había tenido. Volvía de retorno a su hogar cuando oyó al Señor Dios. Y he aquí que al oír aquel vozarrón, el hermoso reno se había asustado. Hacía más de 1900 años que no lo oía. A partir de ese momento se puso nervioso y cuando Santa Claus tomó su trineo y después de haber localizado por radio a Baltasar, estaba también en estado de nervios a causa de que no tenía práctica en el manejo de la estación de radio y la electricidad le asustaba. Lo ha de producir asombro, no ha de producir asombro, pues qué nervioso, pues que nervioso el que le guiaba y nervioso el reno, éste se asustara en un momento dado y cayera en una zanja. En ese incidente, el hermoso animal se dislocó una pata, de manera que a la hora de tener que resolver el problema del niño mexicano, Santa Claus se encontraba con que no tenía juguetes y con que no podía trasladarse a otros sitios para buscarlos, porque su reno se había inutilizado. Hay momentos muy difíciles en toda vida, aún en la vida de un inmortal como Santa Claus, y uno de ellos es cuando debes escogerse entre la forma de hacer algo y el fin con que se hace. Por ejemplo, esa noche había de pensar en la manera o en el fin. Todas las tiendas estaban cerradas. Era inútil, pues tratar de comprar algo para el niñito mexicano, pues todas las tiendas estaban cerradas. Era inútil, pues tratar de comprar algo para el niñito mexicano. Sin embargo, algún juguete tenía que aparecer. El fin que perseguía era bueno, sin duda, pero podía él lograr pero podía él lograrlo con métodos malos. Baltasar le había dicho que los reyes habían dejado al niño fuera de su lista. Además, todo indicaba que estaban muy lejos de la frontera. Y por otra parte, el Señor Dios había sido muy categórico. Ponle remedio a eso antes de que me enoje. Había dicho ese, ponle. Quería decir que le pusiera remedio él, Santa Claus, y nadie más. En verdad, el momento no era agradable. Santa Claus pensaba con razón: yo no puedo meterme a escondidas en la casa de un niño para llevarme alguno de sus juguetes. Eso sería robo. Y en cuanto a solicitarlo como regalo, ¿qué diría un señor a quien Santa Claus llamara a esa hora de la noche para decirle que quitara a uno de sus hijos cualquier juguete y se lo diera a él para llevárselo a un niño mexicano? Santa Claus se exponía a que ese señor
no le creyera, a que llamara en su auxilio a la policía, pensando que se trataba de un farsante que pretendía entrar en su hogar y quién sabía con qué propósito, o en último término, que llamara a un manicomio para que se cargaran con él. En tantos siglos conviviendo con ellos, Santa Claus había aprendido a conocer a los hombres y sabía que muchos no creen en la existencia ni de Santa Claus ni de los Reyes Magos. La única solución que le pareció hacedera fue la de meterse directamente en la habitación de un niño, de uno cualquiera, pues la mayoría de ellos es de alma pura y adivinan la verdad donde la oyen. Llegar y decirle: vengo a que me des uno de esos juguetes que yo te traje hoy, porque del lado mexicano, cerca de la frontera, hay un niño que no tiene con qué jugar esa noche. Esa le pareció la solución correcta, pero he aquí que, tratando de ponerla en práctica, pasó el risueño Santa Claus malo momento. Uno de ellos fue en la primera casa donde entró, porque el padre del niño oyó que alguien abría la ventana y comenzó a dar grandes voces. ¡Ladrones, ladrones, socorro!, gritaba. Los gritos eran tan desaforados que Santa Claus tuvo que desistir y buscar otro lugar. Escogió un barrio apartado y ya estaba abriendo la verja de una de esas graciosas casitas norteamericanas de 2 pisos, cuando de buenas a primeras sintió un rugido, oyó a su espalda algo como una exhalación y se halló a seguida con tamaño perrazo pegado a sus pantalones. No fue fácil desprenderse de aquel feroz animal. Santa Claus no pudo explicarse nunca, después del episodio, cómo se las arregló él para saltar la verja con todo y el perro. Este, muy persistente, creyó que su deber era seguir prendido por varias cuadras de los fondillos de Santa Claus. Pero alguna vez tenía que terminar las tribulaciones del bondadoso anciano. Un cuarto de hora después de ese mal rato, vio una casa abierta y a un matrimonio de mediana edad charlando adentro. «Buenas noches, señores», dijo Santa Claus con su mejor voz. «Vengo en busca de algún juguete, aunque sea usado, para un niño que se ha quedado sin ellos». La señora fue muy gentil y atendió a Santa Claus graciosamente. «Aquí hay uno de un sobrino nuestro que no ha venido a buscarlos», dijo. Está bajo el árbol de Navidad. Escoja usted lo mismo el que le guste. Santa Claus escogió un pequeño automóvil, se despidió deprisa y salió más deprisa aún. Debía tratar de llegar a la frontera antes de que se hiciera tarde, y además tenía que dejar el reno en lugar seguro, puesto que la noche no había sido afortunada. Esperaba nuevos contratiempos antes de dar fin a su misión.